Oigan, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les quisiera platicar sobre una enfermedad que es muy frecuente y que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida, me atrevería a decir que la hemos padecido. Y el día de hoy les quiero hablar sobre la depresión. Estuve leyendo un artículo sobre este tema y mencionaban que alrededor de 300 millones de personas alrededor del mundo padecen de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que para el 2020 esta enfermedad podría ser la segunda causa de discapacidad en los pacientes. Entonces, si tú estás pasando por un momento de depresión o algún familiar tuyo está en este proceso, pues quédate a ver este video. Aquí voy a explicar un poco sobre las bases neuropsicológicas implicadas en este trastorno que te pueden ayudar a aclarar tus dudas y los estigmas relacionados a esta enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? El principal, el común denominador de esta enfermedad va a ser la tristeza. Puede ser una tristeza leve, moderada o una tristeza profunda, y el llanto frecuente. El paciente todo el tiempo va a estar triste, cualquier cosa lo va a hacer llorar, ¿ok? Hay desesperanza hacia el futuro, hay sensaciones de culpa, hay sensaciones de frustración porque el paciente no sabe por qué se siente de esta manera, y si lo sabe, no sabe cómo controlar estos síntomas y estos sentimientos que él está sintiendo hacia su persona. Otro síntoma que es muy frecuente es la falta de energía. Esta puede ser causada por dos cosas. La primera, el insomnio. El paciente no puede dormir porque está preocupado, está triste, se siente mal. Entonces el paciente tiene falta de sueño. Al no dormir en toda la noche, obviamente al día siguiente, si el paciente tiene actividades como ir a trabajar, o ir a la escuela, o cuidar a sus hijos, ¿qué pasa? El paciente no va a tener ganas de hacer nada porque obviamente va a estar cansado por no haber podido dormir en toda la noche. Y el otro extremo es la hipersomnia, es decir, el paciente va a querer dormir todo el día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. El paciente todo el tiempo va a querer estar en la cama, y esto obviamente también va a repercutir a que no quiera hacer sus actividades diarias. ¿Cuáles son los tipos de depresión? Bueno, existen dos principalmente. La exógena, es decir, el paciente va a estar deprimido por situaciones externas a su biología. Por ejemplo, una pérdida de algún familiar, la pérdida de algún ser querido, una pérdida amorosa, la pérdida del empleo. Otras causas que ahorita están muy de moda con esto de las redes sociales, el bullying o los comentarios de alguna foto que subes, o que si estás muy flaca, que si estás muy gorda, o no sé. Ahorita en estos tiempos los jóvenes están presentando cuadros depresivos en una temprana edad por el bullying que se realiza en las redes sociales o en las escuelas o en los grupos de WhatsApp incluso. Entonces también hay que estar pendientes en estos casos de si un adolescente está pasando por un momento depresivo. Podemos sospechar que la causa puede ser esta, ¿ok? Y las endógenas. Las endógenas son cuando el paciente tiene alteraciones en sus neurotransmisores o en sus niveles de litio. Entonces el paciente va a sentirse triste a pesar de tener empleo, de tener una buena familia, de tener salud, a pesar de, no sé, estar bonita o estar guapo. El paciente, a pesar de, no sé, de tener buenas calificaciones, de tener amigos, de tener una pareja, el paciente no sabe por qué se siente triste, por qué se siente de malas, por qué llora todo el tiempo. Y esto se podría decir que es un poco más complicado de poderlo asimilar, porque si estás triste por algo que es obvio, una pérdida o la falta de empleo o porque alguien te molesta, bueno, dices, me siento así por esta manera. Pero la endógena, el paciente como dice, oye, es que lo tengo todo, no tengo por qué sentirme así y aún así me siento muy mal, el paciente se deprime todavía mucho más por sentirse culpable de tener estos sentimientos y el no saber el por qué los tiene.
También aquí hay un factor muy importante y es la herencia. Se ha visto en muchos estudios y artículos que se han realizado que los pacientes tienen antecedentes de familiares con depresión, entonces también se ha visto una carga genética involucrada en esta enfermedad. Y bueno, también se puede dividir en una depresión leve. El paciente pues se siente triste, puede llorar entre ratos, pero no lo incapacita en realizar sus actividades diarias. Una depresión moderada, pues aquí el paciente todavía realiza algunas actividades, pero ya le cuesta un poco el realizarlas, ya tiene que hacer un mayor esfuerzo para llevar a cabo todas sus actividades. Y la depresión grave, o esta depresión causa que el paciente se incapacite por completo. No quiere ir a trabajar, no se quiere bañar, no se quiere lavar los dientes, llora todo el tiempo, quiere estar en cama, no quiere comer. Entonces esta depresión es la más grave porque ella hace pensar al paciente en quitarse la vida, en que no vale nada, en que ya no quiere seguir adelante. Entonces esta, obviamente por ser la grave, es la que trae mayores complicaciones. Y bueno, hay un subtipo de depresión que es la distimia. La distimia quiere decir que la persona va a tener una depresión leve, pero por muchos años, ¿ok? El paciente a lo mejor no se ha dado cuenta de su depresión porque es leve, pero estos sentimientos los va a tener por mucho tiempo. Y bueno, aquí traté de hacerles más o menos una gráfica o un dibujito de lo que es la depresión y cuáles son sus bases biológicas. Nosotros tenemos reforzadores positivos. ¿Cuáles son estos reforzadores positivos? Los reforzadores positivos son las cosas que nos causan placer, que nos causan alegría. Por ejemplo, salir con los amigos, estar con la familia, con la pareja, bailar, cantar, hacer deporte, trabajar, hacer las cosas que nos gusta, escuchar música. Estos son reforzadores positivos. ¿Qué pasa con los reforzadores positivos? Hacen que todos estos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la catecolamina, entre otros, se encuentren dentro de sus niveles normales, ¿ok? Esto es un nivel basal. Todos deberíamos de tener nuestros transmisores en un nivel normal. ¿Y quiénes hacen estos niveles? Los reforzadores positivos. Pero ¿qué sucede? Cuando hay pérdida de los reforzadores positivos, el paciente empieza a tener disminución de sus neurotransmisores. Si el paciente no hace ejercicio, si el paciente no come, si el paciente no sale con amigos, si el paciente tuvo una pérdida de empleo o amorosa, el paciente empieza a tener disminución de estos neurotransmisores, lo cual conlleva a que el paciente, de haber estado en un nivel basal o normal de los neurotransmisores, empiecen a decaer y lo lleven a una depresión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que un paciente o una persona presente cuadros depresivos? Principalmente la herencia, ¿ok? Si ha tenido antecedentes familiares de depresión, lo más seguro es que el paciente en algún momento de su vida presente un cuadro depresivo. Otro factor de riesgo, el carácter del paciente. Si el paciente es una persona de por sí sensible, con sentimientos muy fáciles de expresar, si el paciente tiene un carácter débil, por decirlo de una manera, cualquier cosa va a hacer que el paciente se afecte de manera más aguda, ¿ok? Si el paciente tuviera un carácter más fuerte, más echado para adelante, no me importa nada, no me importa lo que piensen, no me importa lo que me digan, voy a hacer lo que me hace feliz, el paciente probablemente sí pueda presentar algún cuadro de depresión en algún momento, pero por lo general se ven pacientes con caracteres un poco débiles, por decirlo de una manera. Y bueno, el entorno social. El entorno social, es decir, los amigos. Si los amigos son muy apegados a esta persona, o sus familiares están con esta persona todo el tiempo, o llevan una buena relación. Si el paciente tiene una pareja estable, con la cual se lleva bien, con la cual se comunica bien, pues también esto ayuda a que el paciente esté pues estable. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una familia disfuncional, o no tiene amigos, o los que son sus amigos realmente no son sus amigos, o tiene problemas con la pareja o con los hijos? Esto va a hacer que el paciente se venga abajo y pueda presentar un cuadro de depresión.
¿Y cuáles van a ser los factores de protección? La familia, los amigos, el trabajo. El tener un trabajo te hace tener un horario, te hace tener responsabilidades, te hace mantener tu mente ocupada, y obviamente esto no va a dar oportunidad a que tú te sientas mal, ¿ok? Pero si eres una persona que no tiene amigos, que no se lleva bien con sus familiares o que no tiene un trabajo estable, obviamente le vas a dar tiempo para que todos estos síntomas aparezcan, o todos estos pensamientos negativos aparezcan, y obviamente el paciente se va a empezar a sentir mal, va a tener sentimientos de culpa, de ira, de enojo, de tristeza, ¿de acuerdo? Y por supuesto el ejercicio es fundamental, es importante, porque es de las maneras más rápidas y más fáciles de que el paciente secrete serotonina, secrete dopamina. Entonces el paciente va a tener esta sensación de placer, de felicidad, y si lo realiza todos los días de una manera constante, pues el paciente va a mantener sus niveles de estos neurotransmisores dentro de lo normal. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para dar algunos consejos a las personas que están cerca o que tienen contacto con un paciente deprimido. ¿Qué es lo que no deben hacer? Principalmente los familiares o amigos piensan que al decirle al paciente, oye, ánimo, échale ganas, no te sientas así, sigue adelante, no te decaigas, creen que le están haciendo un bien al paciente, pero psicológicamente el paciente no lo está tomando de esta manera. A lo mejor tu finalidad es hacerlo sentir bien, pero realmente no lo estás haciendo sentir bien. ¿Qué va a pensar el paciente? Que lo estás juzgando, que estás en su contra, que no lo quieres, que no lo entiendes, que no lo comprendes, ¿ok? Entonces el paciente se va a aislar más de lo normal, porque los pacientes deprimidos tienden a aislarse. ¿Para qué? Para no sentir pena de lo que ellos están sintiendo, ¿ok? Entonces, esto de ánimo, échale ganas, no puedo creer que te sientes así, lo tienes todo. No, o sea, un paciente con depresión no va a tomar esto como algo positivo, sino como algo negativo. ¿Qué es el consejo que yo doy? Que esté uno con el paciente, que lo escuche, que si el paciente está llorando, sea su hombro, ¿ok? Tampoco te estoy diciendo que no le des ánimos, o sea, sí le puedes dar ánimos, pero hay formas de darles ánimo, como, oye, ¿sabes qué? Si al paciente le gusta ir a los conciertos, oye, hay un concierto en tal lado, vamos, te acompaño. Esa es una manera de aplicar un reforzador positivo en el paciente sin necesidad de que el paciente se sienta atacado. Otra cosa, si al paciente le gusta comer helado, pizza, hamburguesas, oye, te invito a cenar, paso por ti a las 8, yo invito, ¿ok? Esa es otra forma de apoyar al paciente. Si el paciente está deprimido porque no tiene empleo, y ya lleva mucho tiempo sin encontrar empleo, pues obviamente tú lo puedes ayudar diciéndole, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un día libre mañana o un tiempo libre, te voy a acompañar a buscar trabajo. Si el paciente está deprimido por una pérdida familiar o una pérdida amorosa, obviamente aquí sí se lleva un duelo, ¿ok? Y hay que llevar este duelo para continuar el camino correcto, ¿no? Al duelo y después la aceptación. Y pues aquí también el paciente lo puedes poner a hacer sus reforzadores positivos, salir con él, ver películas, no sé, ir a caminar, si llora, escucharlo, comprenderlo, pero siempre manteniendo de no juzgarlo, ¿ok? Aquí también les hice otro cuadrito, ya como resumiendo lo que es la depresión. El paciente deprimido va a presentar abulia, es decir, falta de motivación por realizar sus actividades físicas o sus actividades laborales diarias. Va a presentar anedonia, lo cual significa que hay dificultad para experimentar placer. El paciente, por más que tú le pongas a hacer cosas bonitas o cosas divertidas o cosas que antes le gustaba, le va a costar trabajo realizar esas actividades a pesar de que le gustan, porque el paciente se va a sentir sin ánimos, se va a sentir culpable, se va a sentir triste, ¿ok? ¿Y qué va a llevar a que la abulia y la anedonia se junten? El paciente va a estar inactivo.
Al haber inactividad en el paciente, va a tener pérdida de reforzadores, lo que ya les comenté, todo lo que le gusta son los reforzadores positivos. El paciente no va a querer hacerlos. ¿Y qué va a causar esto? Que el paciente caiga en depresión y esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces, para no caer en este círculo vicioso, ¿qué hay que hacer? Uno, el paciente pida ayuda. Y si el paciente no pide ayuda, pero tú eres una persona cercana a él, obviamente tú tienes que ayudarlo. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Con un tratamiento psicológico, terapia, ¿ok? Y un tratamiento farmacológico con un psiquiatra. Y bueno, para el diagnóstico de esta enfermedad, simplemente con los signos y síntomas del paciente, pues es muy fácil llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Que es una depresión, ya sea leve, moderada o grave. ¿Y qué tipo de depresión tiene el paciente? ¿Endógena o exógena? Para la endógena obviamente se necesitan realizar algunos estudios de laboratorio. Y para el tratamiento, como les mencioné en el cuadro, hay dos tipos. La terapia, hay pacientes que dependiendo del tipo de depresión que tengan, con la pura terapia psicológica pueden mejorar sin necesidad de tratamiento farmacológico, ¿ok? Y si el paciente necesita ya de un tratamiento farmacológico, obviamente esto ya tiene que ser indicado por un especialista. Existen diferentes fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoxidasa. Existen diversos fármacos antidepresivos, pero pues ya esto va a depender de qué tipo de medicamento el especialista le indique al paciente. Y bueno, pues espero les haya gustado este video. Pues obviamente es un video muy cortito porque pues el tema es muy extenso, pero para fines de estudio o para fines de conocimiento de esta enfermedad, pues yo creo que con esta explicación pues es suficiente. Y ya saben, si estás pasando por un cuadro depresivo, es importante siempre hablarlo, platicarlo, pedir ayuda. Tenemos como esta falsa concepción de que si uno se siente así, lo van a llamar loco, o que uno está mal, o nos van a juzgar o a criticar. Y sí, puede pasar que te juzguen o te ataquen o no te crean o te crean loco, pero recuerda, esto es una enfermedad que se puede curar y se puede tratar. Entonces, si estás pasando por un momento así, hay que pedir ayuda. Gracias por verme, gracias por escuchar mi video, espero les haya servido y si les gustó, suscríbanse y comenten, ¿de acuerdo? Gracias.